Hola, bienvenidos a Margolari. Mi nombre es Goyat, soy artista, ilustradora y profesora de pintura y en este vídeo te voy a enseñar técnicas básicas de acuarela. Lo primero que quiero contarte es que existen diferentes formatos en los que podemos encontrar acuarelas en el mercado. Estos que te estoy enseñando son acuarelas en tubo. No son mis favoritos y tampoco considero que sean los más apropiados si estás empezando. Otra de las opciones que podemos encontrar son las acuarelas líquidas o anilinas. Como su propio nombre lo indica, estas acuarelas son líquidas y por eso vienen en estos botecitos, que normalmente tienen un gotero en el tapón. Esta tampoco sería la mejor opción si estás empezando, ya que los colores son muy saturados y se te va a hacer muy complicado bajarles esa saturación. Una vez de que entiendas y empieces a dominar las técnicas básicas de la acuarela, podrás empezar a incluirlas en tus ilustraciones. Por último, quiero enseñarte las acuarelas en pastilla. Son mis favoritas sin duda y también las más recomendables si estás empezando. Algo importantísimo en la acuarela es mezclar los colores. Y casi todos estos estuches siempre traen una zona para hacer mezclas. Al principio puede ser suficiente esa zona de tu estuche para empezar a hacer mezclas, aunque es recomendable hacerse con una paleta de este estilo. A mí la que más me gusta es la paleta de cerámica, aunque también la tienes en formato de plástico. Depende para qué y quién la vaya a usar, puede ser más apropiada y más ligera que sea de plástico. Pues bien, ya os he presentado dos de las cosas que vamos a utilizar para aprender a pintar técnicas básicas de acuarela. Una será nuestra paleta de cerámica y la otra será nuestro estuche de acuarelas. También vamos a necesitar un bote de agua, un trocito de papel absorbente, una lámina de papel de acuarela y algunos pinceles. Además, tener una pipeta de este estilo te facilitará muchísimo el trabajo. Lo primero que haremos será limpiar uno de nuestros pocitos de nuestra paleta de acuarela. No es necesario que limpies tu paleta cada vez que la utilices. Cuando necesitas un pocito limpio, es tan sencillo como poner un poco de agua y limpiarlo con el trocito de papel absorbente. En el vídeo anterior te enseñé cómo hacer tu carta de color. Si todavía no lo has visto, te dejaré el link en la descripción de este vídeo. En el vídeo de la carta de color aprendimos a hacer pequeños degradados. En esta ocasión aprenderemos a hacer un degradado de punta a punta del papel. El objetivo de este ejercicio será aprender a sacar todos los tonos que nos puede dar cada pastilla. Lo más importante que tenemos que entender es que en la acuarela pintamos con agua más o menos manchada con pigmento. El blanco está terminantemente prohibido. Si queremos hacer un tono más claro, tendremos que ponerle más cantidad de agua a nuestra mezcla. En este ejercicio vas a ver mucho más claro a qué me refiero. Empezaremos pintando nuestro degradado con agua limpia, sin nada de pigmento. Y poco a poco le iremos poniendo un poquito de pigmento a nuestra agua limpia. Es decir, iremos manchando un poquito nuestra agua y de esa manera empezaremos a obtener nuestros tonos más claritos. A medida que vayas generando tonos, tienes que ir avanzando con tu pincel. Nunca vuelvas atrás. Si retrocedes, estropearás tu degradado. Cada vez que apliques un tono nuevo te parecerá que hay un corte muy grande, pero no te preocupes porque el propio agua va a hacer que se degrade y que no quede un cambio tan brusco. Recuerda que no debes retroceder en ningún momento. Es importante coger la costumbre de que el pincel pase siempre por la paleta antes de llegar al papel. En la paleta generarás todas tus mezclas.
Muy pocas veces cogerás pintura directamente de la pastilla y te irás directamente al papel. A medida que vayas avanzando, irás notando cómo se va generando el degradado. Este ejercicio te ayudará a soltar la mano, a perderle el miedo al agua y a coger confianza con tus acuarelas. Solo al final del degradado cogerás pintura directamente de la pastilla. Esto, cuando pintamos en acuarela, no es muy común. Siempre mezclaremos el pigmento con agua y regularemos el tono que queremos sacar. A veces te puede quedar una gotita algo más pigmentada en una de las esquinas del degradado. Coge tu papel absorbente y recógela. Ya tenemos nuestro degradado. ¿Y qué hemos aprendido con esto? Bueno, pues lo más importante de todo es que nunca vamos a utilizar la pastilla del blanco para aclarar nuestros colores. Para la segunda parte de este ejercicio vamos a intentar sacar cada uno de los tonos que componen nuestro degradado. Te recomiendo que cambies el agua y cojas agua limpia. También necesitarás un pocillo de tu paleta limpio. Yo en este caso he cambiado de paleta directamente. Lo que haremos a continuación será intentar sacar cada uno de los tonos de nuestro degradado. Recuerda empezar tus mezclas siempre a partir de agua limpia. Es la mejor manera de encontrar el tono que estás buscando. Como ves, solo con una gotita de pigmento ya cambia muchísimo el tono del color. Por lo tanto, te recomiendo que vayas muy poco a poco. Cuando pintamos con acuarela, siempre pondremos los tonos más claros en las primeras capas y poco a poco iremos poniendo tonos con un poquito más de pigmento y menos de agua. Una de las características principales de la acuarela es su transparencia u opacidad. En este caso, como ves, en los tonos más claros la acuarela es más transparente y en los tonos más saturados la acuarela es más opaca. No tengas prisa por empezar a pintar ilustraciones. Primero, te recomiendo hacer este tipo de ejercicios para soltar un poquito la mano y coger confianza. Verás que después te saldrá todo mucho más fácil. También te recomiendo que tengas paciencia. La acuarela es una técnica muy relajante si sabes disfrutarla, y para eso tienes que sensibilizarte con la experiencia de coger el pincel, meterlo en el agua, ver cómo se diluye el pigmento y la pintura. Ahora que ves todos los tonos que hemos sacado, me gustaría explicarte que dependiendo de la cantidad de agua en relación al pigmento de cada mancha, se denomina de una forma diferente. El primer grupo serían tés. Son esas manchas que llevan muy poquito pigmento. Este segundo grupo serían cafés, ya es un tono más intermedio. El siguiente grupo serían cremas. Las cremas tienen una carga bastante importante de pigmento respecto al agua. Y por último estarían las pomadas o mantecas, que son cuando cogemos pintura directamente de la pastilla. Para finalizar este ejercicio te voy a proponer un degradado un poquito más complicado. En esta ocasión vamos a pasar de un color a otro. Tendrás que empezar con un tono, el que tú quieras. Elige el tono que más te guste de tu paleta y poco a poco tendrás que ir agregando pigmento de otro color. Intenta disfrutar de este proceso. Por el momento, el resultado no nos importa tanto. Estamos aprendiendo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, regálame un like y déjame un comentario. En el siguiente vídeo haremos una ilustración utilizando las técnicas que hemos aprendido en este. Así que si no te lo quieres perder, suscríbete y activa la campanita.
Y nada más. ¡Hasta la próxima!